Japón, un país que muchos imaginan como la tierra de la perfección. Calles limpias, templos antiguos rodeados de cerezos en flor, ciudades iluminadas por neons futuristas y un orden social que parece imposible de romper. Pero bajo esa imagen de belleza y disciplina se esconde un costado oscuro, un Japón de secretos, de tragedias inexplicables y de misterios que parecen arrancados de una pesadilla. Lo que hoy escucharás no son cuentos inventados, sino hechos reales, sucesos que ocurrieron en el archipiélago nipón y que hasta el día de hoy siguen sin explicación. Algunos son crímenes tan perturbadores que ni la policía pudo resolver, otros son desapariciones imposibles que desafían la lógica, y también encontrarás fenómenos paranormales que han marcado la cultura japonesa y siguen sembrando terror en quienes se atreven a investigarlos. Abróchate el cinturón, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver a Japón con otros ojos. Prepárate para adentrarte en 7 misterios sin resolver que hielan la sangre y que forman parte del lado más oscuro del país del sol naciente. Todo comienza con un caso que ha obsesionado a investigadores y que simboliza lo inexplicable dentro de la vida cotidiana, la desaparición de Yoshie Kano en Tokio. Yoshie era una oficinista de 24 años, como miles de jóvenes que cada mañana llenan las estaciones de tren de la capital. El 7 de marzo de 2007 salió de su apartamento, vestida con el traje formal que siempre llevaba a la oficina. Fue captada por las cámaras de seguridad de la estación, compró un billete, pasó el torniquete y se mezcló con la multitud. A primera vista, nada raro. Pero lo perturbador es que jamás salió de esa estación. Los registros de video fueron revisados segundo a segundo. Yoshie entró, pero nunca se le vio abordar un tren, nunca salió por ninguna de las salidas. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía peinó el lugar, pasillos, baños, incluso túneles de servicio cerrados al público. Nada. Algunos empleados comenzaron a decir que semanas después de su desaparición vieron una figura femenina de cabello largo caminando lentamente por los túneles cerrados, con la cabeza gacha, hasta que se desvanecía al intentar seguirla. Para unos, Yoshie fue víctima de trata, para otros, se suicidó en un área no vigilada. Pero la teoría que más asusta es que su alma quedó atrapada en la estación, repitiendo su último trayecto una y otra vez, condenada a no llegar nunca a destino. Hasta el día de hoy su caso sigue abierto, y su rostro aparece de tanto en campañas de personas desaparecidas en Japón, recordándole a la población que nadie está a salvo del misterio. Ya un mundo urbano pasamos ahora a la naturaleza, pero no cualquier naturaleza. Nos adentramos en uno de los lugares más temidos del planeta, el bosque de Aokigahara, al pie del monte Fuji. A primera vista, Aokigahara es un bosque hermoso, de árboles torcidos y suelo cubierto por lava volcánica. Pero su fama lo ha convertido en el bosque de los suicidios. Cada año, decenas de personas entran para no regresar jamás. La policía y voluntarios recorren periódicamente el lugar para retirar cuerpos. Sin embargo, no todos los casos encajan con la narrativa clásica del suicidio. En 2005 un grupo de excursionistas halló algo aterrador, una tienda de campaña abandonada en medio del bosque. Dentro había 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición. No había frascos de veneno, no había heridas, no había notas de despedida. Las autoridades registraron el caso como muertes por causas desconocidas. Lo más extraño fue que sus relojes de pulsera marcaban horas distintas, como si la muerte hubiera llegado en diferentes momentos. Los lugareños cuentan que espíritus antiguos habitan Aokigahara, y que hay presencias que engañan a los visitantes haciéndolos perderse. Los exploradores más atrevidos aseguran escuchar voces que les dicen ven o quédate para siempre. Muchos describen la sensación de ser observados, de que algo camina junto a ellos aunque estén solos. En un lugar donde la brújula deja de funcionar y los dispositivos electrónicos se apagan, Aokigahara no es solo un bosque, es un cementerio viviente, un espacio donde lo paranormal y lo humano se mezclan en un mismo destino de muerte. El tercer misterio nos traslada al cielo, a uno de los peores accidentes aéreos de la historia.
El vuelo JL-123 de Japan Airlines. El 12 de agosto de 1985, un Boeing 747 despegó de Tokio rumbo a Osaka con 524 personas a bordo. Minutos después de despegar, una falla mecánica destruyó parte de la cola del avión, y la aeronave perdió el control. El piloto luchó por mantenerse en el aire durante más de 30 minutos antes de estrellarse en una zona montañosa. Solo 4 personas sobrevivieron, el resto murió. Hasta ahí, es una tragedia inmensa, pero lo inexplicable viene después. Los equipos de rescate tardaron 12 horas en llegar al sitio. Durante ese tiempo, los sobrevivientes aseguraron haber escuchado gritos de más personas pidiendo ayuda en la oscuridad. Llamadas desesperadas que parecían apagarse poco a poco. Sin embargo, cuando llegaron los rescatistas, ya no había nadie más con vida. Algunos aldeanos de la zona afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo esa noche, como si algo hubiera seguido al avión. Otros testigos declararon que varios cuerpos presentaban marcas que no correspondían al impacto, sino a algún tipo de quemadura o presión desconocida. Muchos creen que la verdad nunca salió a la luz, que algo más ocurrió esa noche y fue encubierto por las autoridades para no desatar el pánico. El caso del JL-123 se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de Japón y hasta el día de hoy existen teorías de que los pasajeros experimentaron algo que nunca debería haber sido visto por ojos humanos. El cuarto misterio nos lleva a la isla de Okunoshima, también conocida como la Isla de los Conejos. Hoy es famosa por la enorme cantidad de conejos que corren libremente, pero la isla guarda un secreto mucho más oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Okunoshima fue una base militar secreta donde se producía gas venenoso. Muchas instalaciones quedaron abandonadas tras el conflicto, y con ellas, una extraña presencia. Pescadores locales comenzaron a hablar de muñecas que aparecían en las casas abandonadas de la isla, muñecas que miraban fijamente hacia el mar. Nadie sabía quién las colocaba allí, y lo más escalofriante es que parecían moverse de lugar entre una visita y otra. En 2010, un grupo de investigadores halló que muchas de esas muñecas contenían cabello humano real. Según las creencias japonesas, un espíritu puede quedar atrapado en un objeto si la muerte fue violenta o el alma tenía mucho rencor. Los visitantes aseguran que al caminar entre las ruinas de la isla se sienten observados, y algunos afirman que las muñecas sonríen o parpadean. Si Okunoshima es hoy una atracción turística, pocos saben que bajo sus conejos adorables se esconde un cementerio de memorias malditas y objetos embrujados que siguen acumulando energía oscura. El quinto caso es uno de los crímenes más famosos y perturbadores de Japón, el asesinato de la familia Miyazawa en Setagaya, Tokio. La noche del 30 de diciembre del año 2000, 4 miembros de esta familia fueron brutalmente asesinados dentro de su casa. El asesino entró desde el parque trasero y los atacó con una violencia inhumana. Pero lo más inquietante no fue el crimen en sí, sino lo que ocurrió después. El asesino no huyó. Permaneció dentro de la casa durante horas. Comió helado de la nevera, usó la computadora, dejó rastros de ADN por todas partes, se cambió de ropa e incluso se echó a descansar en el sofá. La policía recolectó una enorme cantidad de pruebas, huellas, ropa manchada de sangre, ADN. Y aún así, jamás se pudo identificar al culpable. Los análisis apuntaban a una persona con ascendencia mixta, pero ninguna base de datos coincidió. A más de 2 décadas, el caso sigue sin resolverse. Algunos creen que se trataba de un asesino experimentando lo que era vivir dentro de otra familia, como si hubiera sido poseído por una necesidad inhumana de absorber una vida que no le pertenecía. Otros sostienen que Setagaya fue escenario de un crimen ritual, y que la permanencia del asesino en la casa formaba parte de un oscuro propósito. El sexto misterio nos lleva a un túnel considerado maldito, el túnel de Kiyotaki. Construido en 1927, fue erigido con mano de obra esclava, y decenas de trabajadores murieron en condiciones terribles. Desde entonces,
El túnel es un foco de fenómenos paranormales. Se dice que su longitud cambia, a veces parece medir 400 metros, otras apenas 200. Conductores afirman que al atravesarlo sienten presencias en el asiento trasero o voces que susurran su nombre. Se han registrado múltiples accidentes inexplicables en su salida, como si una fuerza invisible empujara los autos. Las leyendas cuentan que si ves un fantasma en el túnel y lo miras a los ojos, morirás en cuestión de días. Los policías reconocen que el índice de accidentes en la zona es anormalmente alto, pero no existe una explicación científica. Los lugareños recomiendan nunca atravesarlo de noche, y mucho menos detener el auto dentro. Es un lugar donde la línea entre lo humano y lo espectral se difumina peligrosamente. El séptimo y último caso nos conduce a una desaparición tan inquietante como dolorosa, la niña Hiromi en Nagano. En los años 90, Hiromi tenía solo 6 años cuando salió a jugar cerca de un templo y nunca regresó. Lo único que se encontró fue uno de sus pequeños zapatos junto a un altar budista. Nunca hubo pistas, ni sospechosos, ni rastros. Lo perturbador fueron los testimonios de los monjes del templo, que aseguraron haber soñado con una niña llorando en los pasillos, como si su espíritu hubiera quedado atrapado en el lugar. Otros habitantes de la zona decían escuchar risas infantiles en el bosque, justo en los días posteriores a su desaparición. Hiromi nunca fue encontrada, y su historia se convirtió en una leyenda local. Se dice que su espíritu aún vaga, buscando a sus padres, incapaz de aceptar que fue arrancada de la vida. Estos 7 misterios muestran un Japón distinto, un Japón donde la modernidad y la tradición conviven con lo inexplicable. Desapariciones imposibles, crímenes sin resolver, lugares malditos y almas atrapadas. Todos son recordatorios de que, incluso en un país que presume de orden y control, el misterio sigue reinando. Japón no solo es templos y tecnología. Es también un escenario de oscuridad, un espejo donde lo humano y lo sobrenatural se confunden, dejando preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta.